Hemos visto los versos que hablan de la importancia de los mandamientos para cada uno de los discípulos de Yeshua. Vimos cómo la Biblia describe al Mesías como el legislador de las naciones, como el hombre, el judío, que llevaría la justicia de la Torá a las naciones. Hay muchas más profecías que hablan de eso. Hay una muy bonita, de hecho, en Isaías capítulo 42, el profeta Isaías escribió esto cientos de años antes del nacimiento de Yeshua. Isaías 42, verso 1, anuncia al siervo del Eterno que sería levantado por él y que tendría una misión increíble, una misión universal. Por eso cuando hicimos nuestro libro, llamamos al libro El Judaísmo Universal de Yeshua y sus apóstoles. Y uno de los versos que habla de esta misión para todas las naciones del Mesías es Isaías 42. Cuando lo tengan me dicen amén. Dice: he aquí mi siervo, a quien yo sostengo. ¿Mi qué? Mi escogido, en el que se complace mi alma. He puesto, ¿qué? Mi espíritu sobre él. Y él traerá, ¿qué? Justicia a las naciones. En hebreo dice, Mishpat Lagoim Yotzi. La justicia, el juicio a las naciones traerá. También si seguimos leyendo, bueno, esto es una profecía del Mesías. ¿Cómo sabemos que es el Mesías? Dirá usted. A varias personas se le llama mi siervo en el Tanakh. ¿Por qué esa profecía habla del Mesías? Bueno, hay que seguir leyendo. Alguien podría decir, también a Israel se le llama mi siervo, también a Isaías se le llama mi siervo. Miren por ejemplo Isaías 41:8, poquito, un versículo antes, un capítulo antes. Isaías 41:8, alguien que lo tenga, que pueda leerlo. Pero tú, Israel, siervo mío eres, tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Gracias. ¿Cómo se le llama a Israel ahí? Mi siervo. Miren el verso Isaías 44:1, por ejemplo. Oye ahora, ¿qué dice? Siervo mío, Jacob, e Israel, a quien escogí. ¿Cómo sabemos que en Isaías 42 el profeta no está hablando del pueblo de Israel como siervo, sino de un individuo? Si uno sigue leyendo, vean lo que dice Isaías 42:2. No voceará ni alzará su voz, ni la hará oír por las calles. Es decir, no querrá propaganda para sí mismo. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humea. Pábilo es una mechita que le queda. ¿Han visto las mechitas que están a punto de apagarse? Que si uno les hace así, se apagan. Eso es un pábilo. No apagará el pábilo que humea. Muchas veces en mi vida me ha dado mucho consuelo esa profecía. Y esto es que incluso en nuestros momentos de mayor debilidad, nuestros momentos de mayor oscuridad, nuestros momentos más bajos, aún el Eterno ha dicho que Él no apagará el pábilo que humea. ¿No es maravilloso? El Eterno es misericordioso. Incluso la persona que está lejos de Él y que tiene un poquito de su palabra, Él sigue hablando a su vida. Hará que la justicia actúe conforme a la verdad. No vacilará ni desfallecerá hasta que haya ¿qué? Establecido la justicia en la tierra. Y dice, miren el verso 4, en la Reina Valera me gusta cómo lo han traducido ahí. Alguien que lo lea, por favor. Las costas esperarán su ley. Y las costas esperarán su ley. Muy bien. Dice, Ul Togato y Yim Ye Ya Gelu.
De hecho, Yahelú es como, oigan cómo lo traduce la versión textual, y su enseñanza, porque la palabra Torah significa enseñanza y también ley. De hecho, la palabra Torah, la mejor traducción es enseñanza. Entonces, Torah le Moshe, la ley de Moisés, no está bien traducida. ¿Cómo se debería de traducir? La enseñanza de Moisés. Y en su enseñanza, miren cómo lo han traducido, esperanzarán las costas. Han puesto la palabra esperanza como un verbo. O sea, los no judíos, las costas. ¿Cuáles son las costas? Para un judío del tiempo de Isaías, esa palabra, las costas, no es como lo usamos nosotros. Nosotros cuando usamos la palabra costa, se nos viene a mente ¿qué? La playa, la costa del sol o algo así, ¿verdad? Pero la palabra que aparece en hebreo es la palabra que se utiliza para hablar de tierras que están sumamente lejos de Israel. En otras palabras, desde el punto de vista de Isaías, nosotros en El Salvador vivimos en las costas, vivimos en una isla, entre comillas, porque el continente americano, obviamente en este momento Isaías, por todo lo que sabemos, no sabe de la existencia, él por lo menos, como hombre, no sabe de la existencia de América, y a todo lo que está más allá de Israel, muy lejos, se le llama las costas. Y miren lo que dice el verso 6, dice, yo el Eterno te he llamado en justicia, y te he tomado de la mano, te he formado, y te he constituido por pacto al pueblo, ¿y por qué? Por luz de los gentiles, para que abras los ojos de los ciegos, saques de la cárcel a los presos, y de las casas de prisión a los que moran en tinieblas. Y aquí está claro que está hablando del Mesías, porque no está hablando del pueblo, porque dice que este siervo ha sido puesto por pacto al pueblo, ¿verdad? Estamos hablando de una persona, un individuo dentro de Israel, que él es el mediador del pacto perpetuo entre Israel y Dios, y será puesto, ¿por qué? Luz a los gentiles. ¿Y qué es lo que esperan los que esperarían sus costas? Su Torah, su enseñanza. Otra vez vemos cómo nos habla la Biblia de que cuando el Mesías vendría, él llevaría su enseñanza, sus leyes a todas las naciones. Y vimos la semana pasada varios 17, ¿verdad? Los versos que terminan en 17. Mateo 5, 17. Hechos 21, 17. Hechos 24, 17. Hechos 28, 17. Cada uno de esos 17 hablan poderosamente que ni Yeshua ni los discípulos declararon abolida la ley de Moisés. Para ellos eso no tenía, ni se nos ocurra, dijo él, ni se les ocurra que he venido a abolir la ley de Moisés o los profetas. Pablo dice que en Hechos 28, 17, yo no he hecho nada en contra de la ley de Moisés. Hechos 28, 17, ni contra el pueblo, ni contra las costumbres de nuestros antepasados he hecho nada. También dice lo mismo en Hechos 25, 8. Mientras Pablo decía en su defensa, ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César he pecado. Y los apóstoles, ¿se recuerdan? En Hechos 21, un verso clave, le dicen, Pablo, hay ciertos calumnias, mentiras que se han dicho sobre ti. La gente dice que tú andas enseñando a los judíos que viven entre los gentiles a olvidarse de la ley de Moisés, a no circuncidar a los niños, y eso sabemos que es falso. Lo que Pablo enseñaba era a los no judíos que ellos no estaban obligados a guardar toda la ley de Moisés. Eso era lo que él enseñaba. Pero la gente había confundido. Como Pablo cuando estaba con los no judíos les decía, ustedes no necesitan circuncidar a sus hijos, no necesitan guardar toda la ley de Moisés.
La gente pensó que eso era lo que Pablo enseñaba también a ¿quiénes? A los judíos. Y eso no era así. Entonces, en Hechos 21, 24, si vamos a ir otra vez ahí, Hechos 21, 24, los apóstoles, Jacobo y todos los creyentes de Jerusalén le dicen, hay una manera muy fácil de convencer a todo el mundo de que lo que se ha dicho sobre ti es falso, y esto es que pagues los gastos de unos hombres que tienen voto de nazareo. Dice, tómalos contigo, purifícate con ellos, paga sus gastos para que se rasuren la cabeza, así todos entenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú mismo también andas ordenadamente guardando la ley. Esto era lo que los apóstoles pensaban de Pablo. Tú eres una persona que sigues siendo un judío fiel. Y Pablo no dijo, no hermanos, eso no es cierto, yo ya creo que la ley está abolida. Jamás dijo eso. Dijo, muy bien, perfecto. Y lo hizo. Hizo el voto, se rasuró la cabeza, pagó, hizo sacrificios en el templo. Él mismo lo dice en Hechos 24 y 17, que llegó a su nación a ofrecer sacrificios. Y habiéndose purificado en el templo, dando testimonio a todos que él pensaba que la Torá de Moisés era vigente para nuestros días, y un judío creyente tiene que seguir guardando los mandamientos de la ley de Moisés que Dios dio a sus padres. No porque sea salvo por eso, sino por obediencia, por amor a Hashem, porque es el pacto que el Eterno hizo con Abraham, Isaac y Jacob. Ahora vean el verso 25, pero, ahí hay un gran pero. Y la Reina Valera tiene a mí me gusta mucho la Reina Valera, es muy poética, muy bonita. La mayoría de versos que me puedo son en la Reina Valera 60. Pero en el verso 25, si usted solo lee la Reina Valera, usted nunca se va a dar cuenta de algo que está claro en todas las otras versiones. No quiero decir todas, pero el 95% de todas las versiones, yo revisé todas las más populares, en inglés y en español, y en griego también. Y la Reina Valera es singular en haber puesto una frase que no está en los manuscritos más antiguos, solo está en el texto occidental, en un manuscrito, pero la inmensa mayoría de versiones bíblicas no dicen como dice la Reina Valera en el verso 25. Si alguien tiene la NBI no lo va a ver, si alguien tiene la Dios habla hoy no lo va a ver, si alguien tiene la Biblia latinoamericana no lo va a ver, si alguien lee la versión textual no lo va a ver. ¿Cómo dice la Reina Valera? En el verso 24 los apóstoles le dicen a Pablo, nosotros sabemos cuál es nuestra política, pero la gente no entiende. Nosotros, la decisión que hemos tomado es esta. El movimiento del Mesías tiene dos brazos. El brazo judío, judíos creyentes en Yeshua, judíos que creen que Jesús de Nazaret es el Mesías, y no judíos. A los judíos que creen en Yeshua, nosotros les hemos dicho que sigan guardando las leyes de Moisés. Ellos están obligados por la Torah, por el pacto que nuestros antepasados hicieron con Dios. Un judío tiene que guardar el Shabbat con todo lo que implica y todas las leyes judías. En torno a la alimentación, todo lo que tiene que ver con la dieta kashrut, todo. Pero el otro brazo de nuestro movimiento es el brazo no judío, ¿verdad? Y ellos no están obligados a guardar toda la Torah. Pero miren lo que dice el verso 25. Pero, ¿alguien puede leer la Reina Valera? La Reina Valera 60. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogados y de fornicación. ¿Quién tiene una versión que no es la Reina Valera? ¿Pueden levantar la mano? ¿Vieron algo que le llamó la atención? La Reina Valera dice,
nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto. Si yo leo eso, yo llegaría a la conclusión, ok, lo que los apóstoles han dicho es, el pueblo judío debe guardar toda la ley de Moisés, pero los no judíos no tienen que guardar ¿qué? Nada de esto, nada. Lo único que tienen que guardar es lo que está abajo, ¿verdad? Las 4 mandamientos que los apóstoles pusieron a los no judíos, que son abstenerse de los sacrificados a los ídolos, de sangre, de estrangulado y de fornicación. ¿Cómo dicen todas las otras versiones? Por ejemplo, la versión textual dice así: pero en cuanto a los gentiles que han creído, les hemos escrito que según lo acordado, se abstengan de los sacrificados a los ídolos, de sangre, de lo estrangulado y de fornicación. ¿Qué es lo que no aparece ahí? La frase que no guarden nada de esto no está. Vean, por ejemplo, la Biblia de las Américas en Hechos 21-25. ¿Alguien tiene la Biblia de las Américas aquí? Si no, igual yo la tengo. Dice: en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando, dice la versión de las Américas, pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito, habiendo decidido que deben abstenerse de todo lo que ha sido sacrificado a los ídolos, de sangre, de comer carne, de animales estrangulados y de fornicación. Otra vez, ahora la NBI. En cuanto a los creyentes no judíos, ya les hemos comunicado por escrito nuestra decisión de que se abstengan de los sacrificados a los ídolos, de sangre, de carne de animales estrangulados y de inmoralidad sexual. Versión Dios habla hoy. En lo concerniente a los no judíos que han abrazado la fe, en su día les comunicamos por escrito nuestra decisión, a saber que se abstengan de comer carne ofrecida a los ídolos o procedente de animales ahogados, y que se abstengan también de alimentarse de sangre y de cometer cualquier clase de inmoralidad sexual. Gracias, muy bien. Y la Dios habla hoy dice exactamente lo mismo. En cuanto a los que no son judíos y han creído, ya les hemos escrito nuestra decisión. No deben comer carne que haya sido ofrecida a los ídolos, ni sangre ni carne de animales estrangulados. Deben evitar los matrimonios prohibidos, dice aquí. O sea, y lo mismo en inglés, y lo mismo en griego. La Reina Valera es sin igual en esto. Yo me acuerdo que yo cometí yo normalmente cada vez que leo un versículo que me suena raro, tengo la costumbre de ir a ver el hebreo, si es el Tanaj, de ver el interlineal griego, si son los escritos apostólicos, y comparar otras versiones. No sé por qué en el verso 25 nunca lo hice. Quizás porque yo no me lo aprendí así desde que empecé a ser creyente. Entonces yo pensaba cuando decía, yo me hacía esta pregunta: cuando los apóstoles dijeron, les hemos escrito que no guarden nada de esto, ¿a qué se refieren? Pero no pueden estar hablando de toda la ley de Moisés, porque Pablo a los Corintios les dice de la fiesta de Pesach, así pues que celebremos la fiesta. O sea, Pablo esperaba que los creyentes celebraran la fiesta. Pero entonces yo decía, bueno, quizás cuando los apóstoles dijeron, nosotros les hemos escrito que no guarden nada de esto, se refiere a las leyes del templo, porque estaba hablando ahí de el voto de Nazareo, ¿verdad? Entonces yo decía, bueno, los discípulos dijeron que un voto de Nazareo solo era para un judío, porque involucraba sacrificios, hatat y otras cosas que un no judío no podía ofrecer en esos tiempos, en esos días. Pero luego años después fue mi sorpresa, cuando estaba leyendo la versión textual y estaba volviendo a leer todos los escritos apostólicos, y lo volví a leer, y me acordaba, pero no dice, pero ¿cómo? Y volví a ver la Reina Valera, y vi, la Reina Valera es la única versión que dice, nosotros les hemos escrito que no guarden nada de esto. O sea, eso no salió de la boca de los discípulos. Lo que dice en la inmensa mayoría de versiones es, en cuanto a los gentiles que han creído, les hemos escrito que según lo acordado, se abstengan de los sacrificados a los ídolos, de sangre, de estrangulado y de fornicación.
que como hemos visto en años pasados, estos son los mandamientos, aparecen uno detrás del otro para los no judíos que viven dentro de Israel, que en hebreo se le llama Ger Toshav, el extranjero residente. O sea que para Pablo, para los apóstoles, los no judíos creyentes no son gentiles común y corriente, pero tampoco son judíos porque se han convertido en judíos a través de la circuncisión, pero ellos esperan que ellos guardaran más de la Torá que un no judío no creyente. Y por eso vemos a los discípulos exhortando a los no judíos a guardar cosas como Pesach. Ya lo leímos, pero para que se nos quede 1 Corintios 5, 7. 1 Corintios 5, 7. 1 Corintios 5, 7 dice: limpiad la vieja levadura para que seáis masa nueva, como sois, sin levadura, porque el Mesías, nuestra Pesach, ya fue sacrificada. Así pues, que celebremos, ¿qué dice? La festividad, no con la vieja levadura ni con la levadura de malicia y maldad, sino con ázimos de sinceridad y de verdad. No hay ningún mandamiento de algunas cosas que son de la Torá, pero de Pesach sí. De Pesach Pablo le dice puntualmente a una comunidad que tiene miembros judíos y miembros no judíos: celebremos la fiesta. O sea, los apóstoles esperaban que los discípulos no judíos guardaran la fiesta de Pesach. Pero miren qué curioso. Siguen leyendo 1 Corintios. Bueno, de hecho no recuerdo si es 1 Corintios o 2 Corintios. Déjenme ver. No, es en efecto 1 Corintios. 1 Corintios 16:5. Tenemos la mención de Pesach. Ahora miren también lo que dice el verso 5. Cuando pase por Macedonia, iré a vosotros, pues es necesario que pase por Macedonia. La ciudad de Corintio quedaba en una región que se llamaba Acaya. Y quizás me quede con vosotros o aún pasaré el invierno, para que vosotros me encaminéis a donde vaya. Pero no quiero ahora veros de paso, pues si el Señor lo permite, espero permanecer algún tiempo con vosotros. Pero estaré en Éfeso hasta Shavuot, Pentecostés, porque se me ha abierto una puerta grande y eficaz, pero muchos son los que se oponen. Entonces, aquí vemos la mención de la segunda fiesta. Pablo les dice en 1 Corintios 5, celebren la fiesta de Pesach. Y luego les menciona que él va a estar en Éfeso hasta Shavuot, porque en Shavuot él quería estar, ¿dónde dice el libro de Hechos? En Jerusalén. Entonces, tenemos 2 de las 3 fiestas que Pablo les menciona a los corintios. Y esto es lógico. Los apóstoles le enseñaban a los no judíos a apartarse de los sacrificados de los ídolos. Entonces ellos se iban a apartar de todas las fiestas paganas, todas las festividades de Roma, todo el calendario, la Saturnalia, todas las festividades al emperador. De hecho hasta el día de hoy en Italia, en el mes de agosto, hay una gran fiestota que casi todo el mes no trabajan. Se llama Ferro Agosto. Recuerden, el mes agosto es en honor a Augusto, que era el César, Augusto César. Y todos los no judíos, los paganos, tenían un gran número de celebraciones. Entonces los apóstoles les dicen: no guarden más eso, ustedes no pueden adorar a los ídolos. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles eran las únicas celebraciones que estos no judíos iban a tener? ¿En qué día se iban a reunir? ¿Qué era el único día que se leía la Torá en las sinagogas? En Shabbat. Entonces ellos anticipaban que los no judíos iban a seguir en la sinagoga donde se reunían. ¿En qué día? En Shabbat. Por eso no hay un mandamiento, porque
hay algunos hermanos que dicen, pero ¿por qué no hay un mandamiento específico de los apóstoles? Que diga, nosotros mandamos a los no judíos a que descansen el sábado. Hubiera sido bueno, nos hubiéramos quitado todos los problemas del mundo. Imagínense que Pablo hubiera dicho, entonces, como lo hacéis, reposando todos los sábados. Todos aquellos que sabemos que el Shabbat es el día de reposo, iríamos donde nuestros hermanos que no están persuadidos de eso y ya, ¿ves? Aquí dice, mira. Pero no lo hicieron. No hay ningún mandamiento de los apóstoles a un no judío. Guarda el Shabbat. ¿Por qué razón quizás? Porque quizás ellos lo daban por obvio. Ellos lo daban por sentado. ¿Por qué? Porque en Hechos 15, cuando Jacobo dice, escribámosles que guarden estas cosas, él añade una cosa. Hechos 15, 19, lo tenemos, Hechos 15, 19. Por lo cual yo juzgo que no se añadan dificultades a los que de los gentiles se convierten a Dios. Solamente escríbanles que se abstengan de las contaminaciones de los ídolos, y eso incluye las festividades paganas. Ojo ahí. De hecho, si mal no recuerdo, en griego no dice sacrificado a los ídolos, dice lo contaminado por ídolos. Y lo contaminado por ídolos incluye también festividades paganas, de fornicación, de estrangulado y de sangre. Y el verso 21, ¿qué dice? Porque Moisés, desde generaciones antiguas, tiene en cada ciudad quienes lo lean, puesto que es leído en las sinagogas cada Shabbat. Entonces lo que Jacobo está diciendo es, estos no judíos, hay que prohibirles ciertas cosas que son necesarias para que la interacción entre judíos y ellos no se vea impedida, porque un judío no podría compartir con ellos si ellos comen sangre, estrangulaciones, no, ni fornicación, ni contaminación de los ídolos. Entonces, eso que se abstengan. Y dice él, Moisés tiene en cada ciudad quien lo lea cada día de reposo. O sea, Jacobo pensaba que era lógico que ¿dónde iban a estar los no judíos aprendiendo más? En la sinagoga. ¿En qué día? En Shabbat. Por eso que él no dice, yo les ordeno a todos los no judíos creyentes que se reúnan en la sinagoga en Shabbat, porque ya lo hacían. Y segundo, ¿qué tal los no judíos que no tienen sinagoga en su pueblo? Jacobo no podía mandarle a todos los no judíos del mundo algo que para algunos no iba a ser posible. Pero él dice que donde hay una sinagoga se reúnan en Shabbat. Entonces él pensaba que los no judíos iban a reunir en Shabbat. Ahora, hay otro 17 que yo dejé que nos informa nuevamente qué es lo que la Biblia dice sobre los judíos y no judíos. 1 Corintios 7, 17. Este es un verso muy importante porque es la orden de Pablo para todas las congregaciones. Hay un hermano, se llama David Rudolph, él es judío de nacimiento y vino a la fe en Yeshua. Es un hombre muy, muy conocedor, es PhD de hecho, David Rudolph. Y él sacó una vez un estudio que se llama así, la regla de Pablo para todas las iglesias. Y él dice que ha ido y le ha preguntado a algunos pastores, ¿tú conoces cuál es la regla de Pablo para todas las iglesias? Y todos los pastores se han quedado así. No. ¿Cuál es la regla de Pablo para todas las iglesias? O sea, este verso es muy olvidado. Y Pablo dice así, esto es lo que yo mando en todas las congregaciones. O sea que aquí podemos tener la directriz de Pablo para todo el mundo. ¿Qué es lo que él manda a todo el mundo? Dice, como el Señor repartió a cada uno y como Dios ha llamado a cada uno, así viva. Y así ordeno en todas las congregaciones. Fue llamado a algunos siendo circuncidado
no borre marcas, así dice en griego. O quédese así, dice alguno. Pero en griego literalmente dice, no borre las marcas. ¿Cuáles marcas? Las marcas distintivas de un judío. Aquellos mandamientos que lo diferencian de un no judío. Todo es la Torá. O sea, en pocas palabras, lo que Pablo está diciendo es, ¿fue alguno llamado siendo judío? Siga siendo judío. Siga siendo un buen judío. ¿Fue llamado alguno siendo incircunciso? No se circuncide. La circuncisión nada es, la incircuncisión nada es. Ahora, eso no quiere decir literalmente que no es nada. Es una manera hebraica de decir, no es lo más importante. Así como cuando el profeta dice, misericordia quiero y no sacrificio. O cuando Yeshua dice, no trabajen por la comida que perece, trabajen por la comida que a vida eterna permanece. ¿Significa eso literalmente que tenemos que dejar de trabajar por el pan? Pero él dijo, dirá alguno, pero él dijo, no trabajen por la comida que perece. Ahí está, yo voy a cumplir el mandamiento del maestro. Voy a quedar en la hamaca todos los días y cuando alguien me pregunte por qué no trabajo, dijo el Señor, no trabajen por la comida que perece. Yo ya no trabajo. En hebreo, en el mundo judío hay una manera de hablar que para enfatizar que una cosa comparada con otra no es tan importante, se dice esto no, sino esto, para enfatizar. Pero no es que literalmente esto no, sino que lo que quiere decir es, esto es importante, pero esto es más importante. No trabajen por la comida que perece, sino por la que a vida eterna permanece. O sea, está bien que trabajen por el pan de cada día, pero es todavía más importante esto otro. Es lo que quiere decir. También hay otro verso donde Pablo dice, a la mujer le dice que su atavío no sea el de esto. Y de eso algunos hermanos han sacado la doctrina que está prohibido para una mujer ponerse aritos y usar maquillaje o otra cosa. Porque dice ahí, Pablo dijo eso. Creo que es, si mal no recuerdo, 1 Timoteo. Sí, 1 Timoteo 2.9. 1 Timoteo 2.9. Y también lo dice en Tito. Asimismo, que las mujeres se atavíen con ropa con pudor, dice. El griego es decoro, modestia, con sensatez y decencia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni ropa, ni vestido. ¿Significa eso que está prohibido a una hermana tener algo de oro? No es lo que Pablo está diciendo. Está diciendo que comparado con que lo importante en una hermana no tiene que ser eso. Eso es importante, pero hay algo más importante, es lo que está diciendo. Porque ahí dice ni vestido. ¿Cómo no va a vestirse? También dice peinados trenzados. Hay uno, el griego dice ni con trenzas. Imagínense un hermano que dijera, ya ven, en la Biblia está prohibida hacerse trenzas, hermanos. ¿Por qué Pablo habla en contra de las trenzas? Porque las mujeres, las de la casa real, tenían unos peinados tan estrafalarios que eran... Pablo, para que estén tranquilos, Pablo no está hablando de hacerse trencitas. Habían unos peinados donde la mujer se hacía como los peinados de María Antonieta de Francia, que un peluquero pasaba alrededor de horas y horas haciéndose esos peinados. ¿Y saben qué ponían? Por ejemplo, la esposa, si mal no me acuerdo, es la esposa de Calígula o la esposa de Claudio, una de las esposas de los Césares.
Ella tenía un peinado que tenía trenzas y tenía oro en el pelo. Parece que el peinado de ella valía lo que hoy valdría como $1.000.000. Era un peinado ridículamente absurdo. Entonces, pues imagínense en la comunidad cuando de repente estaban todos reunidos y de repente va entrando una hermana así, con unas trenzas así, llena de oro y todo extravagante, psicodélica. Iba rápidamente a desviar la atención de todo el mundo. Pablo dice, no hagan eso. Lo bonito en una mujer, lo más importante es modestia, sensatez, decoro, vestirse de manera bonita, pero decorosa. No enseñando partes de su cuerpo indebidamente, sino vestirse bonita. Pablo no está en contra de que una mujer se vea bonita. Habría que decirle eso a varias hermanas de ciertos grupos. Pareciera que ahí les dicen a las mujeres, entre más fea te vistas, más espiritual. Más espiritual así. Y hacen un gran daño a la fe. Terrible daño. ¿Por qué? Porque el mundo tiende a asociar que la fe es contraria a lo bello, a la belleza. Que el eterno es aburrido. Que la fe es algo feo. Y hace un gran daño. Y lastimosamente, yo no estoy juzgando a los hermanitos, ellos lo hacen con la mejor disposición, ellos lo hacen con la mejor intención. Yo creo que hasta el Eterno los bendice por eso. Pero lastimosamente dan una mala imagen del Eterno al mundo. ¿Quién fue el que creó toda la belleza? Dios. ¿Quién es el que corrompe toda la belleza? El maligno. Dios creó las 3 cosas que nuestra alma más desea: lo verdadero, lo bueno y lo bello, lo hermoso. Son 3 cosas. Verdad para la mente, bondad para el corazón y bello para todo lo que experimentan nuestros sentidos. Por eso los hijos de Aarón se vestían muy bien. No está mal para una hermana vestirse bien. Pero Pablo dice, pero eso no es el enfoque. Está bien que tengas un buen vestido, pero si una hermana va a pasar 8 horas de su día, que le hagan unas trenzas, yo no sé si ustedes han visto los peinados de María Antonieta. Y dirán algunos, María Antonieta de las Nieves, no, pero esa no se peinaba muy bien. María Antonieta no estoy hablando de María Antonieta la mexicana, estoy hablando de María Antonieta, la última reina de Francia. Déjenme ver si hay alguna imagen. Me acuerdo que un día vi una imagen de ella, de su peinado. Era un peinado absolutamente extravagante. Déjenme ver. No tengo una foto, una vez lo vi. Era un trenzado con oro, con como no sé cuántas diademas. Pasaban horas y horas y horas y horas haciéndole eso. Eso es lo que significa. Entonces, 1 Corintios 7, cuando Pablo dice, la circuncisión nada es y la incircuncisión nada es, no quiere decir literalmente que es nada. Significa, la circuncisión no es lo más importante y la incircuncisión no es lo más importante, no es decisivo. Si tú eres judío y crees en Yeshua, Baruch Hashem, vive como judío. Si tú eres no judío y crees en Yeshua, Baruch Hashem, vive como no judío. Ahora, ¿qué sí es lo más importante para cada uno? ¿Qué sí es algo importante? Verso 19. La circuncisión nada es, la incircuncisión nada es, sino guardar los mandamientos de Dios. Cada uno permanezca en la condición en la que fue llamado. Ese verso 20 es un verso que refuta totalmente a la doctrina de algunos mesiánicos que se llaman efraimitas o doctrina de una sola ley. Ellos dicen que cuando Jacobo dijo en la sinagoga Moisés es leído, lo que Jacobo quiso decir es, ahorita solo pongámosle esas 4 cosas. Con el paso del tiempo van a aprender más
y van a llegar a circuncidarse y a volverse judíos. O sea, lo que Jacobo propone, según ellos, es un plan de hacer los judíos de manera paulatina. Y hay muchos problemas con eso, muchos. Pero uno de los problemas es el verso 20. Pablo dice, cada uno permanezca en la condición en la que fue llamado. O sea, Pablo no dice que este es un plan de que paulatinamente aprendan más de la Torah y luego se circunciden y luego se vuelvan judíos. No, él dice, por regla general, hay algunas excepciones, pero la regla general es, ¿eres un judío a la hora que viniste a Yeshua? Muy bien, sigue siendo judío, no borres las marcas, sigue guardando los mandamientos de Dios que aplican a ti. Por eso hoy tenemos hermanos judíos a lo largo del mundo que siguen guardando toda la Torah, todos los mandamientos que aplican hoy en día. Boaz Michael, Sevi Sadán, hermanos que son judíos de nacimiento y que guardan todos los mandamientos de la Torah que aplican hoy en día. Pero los no judíos no están obligados a guardar toda la Torah. ¿Qué es lo que los apóstoles requerían de cada uno de los no judíos? Uno, que guardaran todos los mandamientos que aplican a todo el mundo. No fornicación, no adulterio, no asesinar, no robar, no mentir, no dar falso testimonio, no blasfemia, no idolatría, no comer sangre, no comer ahogado, no comer cosas que Hashem prohibió claramente a todo el mundo. A Noé le prohibieron literalmente eso. Comer a un animal todavía vivo no se puede. Los chinos son crueles. Se comen a los... Creo que no me acuerdo. ¿A quiénes se comen? Creo que son se comen sapos que están vivos todavía. Bueno, los chinos son un caso específico. Está prohibido en la Torah, Génesis 9, si van al primer libro de la Biblia, Génesis 9, claramente la Biblia dice que está prohibido comer sangre. Y el pueblo judío lo ha interpretado como una carne que todavía está viva. Génesis 9:4. Noten que este mandamiento no es para el pueblo de Israel, este mandamiento se lo dio a Noé. O sea, ¿cuántos de aquí somos hijos de Noé? Todos nosotros. Noé es el ancestro de toda la humanidad. Dice Génesis 9:4. ¿Alguien que lo tenga, por favor? Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Carne con su vida. Entonces los rabinos interpretan que ahí Dios le prohibió a todos los no judíos comer a un animal, un miembro de un animal que todavía vive. Y hay lugares donde son extremadamente crueles y se comen los pedacitos de animales donde el animal todavía está vivo. Y eso es una crueldad. El Eterno quería implantar en el alma de las personas no tener crueldad. De hecho, por eso la manera en cómo un judío hace se llama shejitá, es el corte que se le hace a un animal, se hace con un cuchillo que es sumamente afilado, porque en el pueblo judío, todo animal que se va a utilizar para consumo humano, tiene que asegurarse que sufra lo menos posible y se haga el corte lo más rápido y que el animal se desangre y pierda el conocimiento rápido. Y está prohibido comer sangre también, obviamente. De hecho, comer sangre está asociado a todo tipo de rituales satánicos. Hace poco iba una loca que se llama Megan Fox, creo que se llama. Es una actriz que, pobrecita, a mí tengo compasión por ella, porque tiene
ella ya no sé cuántas cantidades de cirugía se ha hecho. No sé, pero se ha cambiado todo. Y ella dice que siempre se ve fea. Que ella nunca está conforme con su cara. Es decir, tiene un pobrecita, complejo tan feo. Y si uno la ve antes de todas las operaciones, ella era una mujer muy bonita. Donde ninguno de nosotros diría, uy, qué fea esa mujer. Pero cuando tú idolatras, cuando tú adoras a cualquier cosa que no sea Dios, a la belleza, por ejemplo, toda cosa que no sea Dios, que se vuelva un ídolo, te hará una persona esclava a eso. Ella es esclava de la belleza. Entonces le hacen una cirugía y ya se queda viéndole en el espejo y nunca es lo suficientemente buena la cirugía. Le pasa el efecto Michael Jackson. ¿Cuántas operaciones hizo en la nariz? Yo dije, porque yo oí todas las operaciones que se hizo en la nariz. Y un día dije, pero ¿y cómo era la nariz original de Michael Jackson? Entonces me fui a buscar una foto de él, cuando él era morenito y salía con afro y todo. Y yo le vi la nariz, no era la nariz más bonita del mundo, obviamente, pero tampoco era la nariz más horrible. Hay mucho peores. Pero él empezó, le hicieron la primera, no le gustó. De ahí la segunda, no le gustó. Y ese es el problema cuando tú te adoras a ti mismo o a la belleza, o no te va a llenar. Siempre va a ser la felicidad, huye de ti. Todo ídolo no llena. Por eso el profeta Jeremías dijo, me han dejado a mí, que dijo, fuentes de agua viva y han cavado para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Todo ídolo es así. ¿Qué es un ídolo? Algo que adoras, algo en el que confías más que Dios, algo que buscas más que Dios, algo que buscas para que te dé cosas que solo Dios podría darte. Seguridad, significado, sentido. Todo puede ser un ídolo, el Real Madrid, el Barcelona, Messi, Cristiano Ronaldo, el dinero, la belleza, todo. Todo lo que alguien, lo que más busca, donde él tiene su satisfacción más grande, ese es un ídolo. ¿Significa que eso está prohibido ver un partido de fútbol? No, no está prohibido. Está prohibido. Cuando la primera vez que fui a Nueva York, me bajé del avión y ese día, les he contado, había un partido de básquetbol de la NBA. Uno de mis sueños siempre tuve un sueño de ir a ver un partido de la NBA, de básquet. Y lo que yo no sabía es que el Eterno me iba a permitir ir a ver un partido de básquet el día 1. Yo bajé del avión en Nueva York y del aeropuerto me llevaron al Barclays Center en Brooklyn a ver el partido, y era un partido buenísimo, fue buenísimo, yo disfruté mucho. No está malo ver un partido, no está malo jugar fútbol, no es pecado jugar fútbol, no es pecado jugar básquet. Ahora, yo no puedo ver un partido de fútbol en Shabbat. Así fuera la final del Mundial, si es sábado no lo veo. Ayer eran las finales el cuarto partido de las finales de básquet. Yo he visto los 3 primeros, es el que gane 4 de 7. Y ayer era el partido 4. Ayer se podía definir. Pero era viernes a las 7. Y ya es Shabbat. Entonces yo no lo vi. Eso sí, es la convicción de cada uno de nosotros. Por eso a mí no me importa el clásico. Si el Barça y el Madrid juegan un domingo, bueno, probablemente lo vea. O algún partido de fútbol, no, tal vez. Ahora, no es algo que me tiene. De hecho, la última vez que yo vi un Barcelona-Madrid, wow, fue hace ratos, hace años. Porque no es algo que mi alma anhela, desea. Si están pasando, bueno, el Mundial, si hay un partido, yo lo veo. De hecho, la final del Mundial pasado yo lo vi con mucho gusto. Uno de los días más felices del año 2022. Muy bonito. Y fue bonito. Y ya.
Pero hay gente que no. Hay gente que se pelea por Cristiano y por Messi. Se pelean. Messi ni sabe que existe usted. Cristiano Ronaldo no sabe que existe algo que se llama El Salvador. Ninguno de ellos. Es más, probablemente algunos de ellos son racistas. Si lo vieran ustedes dijera, tío, suéltame. Le dirían así. ¿Para qué lo hago? Hay gente que los idolatra, hay gente que se mata por él. Ahí en el centro, cuando hay el Madrid-Barça, hay gente que se pone borracha y se pelea. Pero por Dios, te vas a pelear por gente que ni te conoce, por un partido. Vean el partido y que gane el que... Y les gusta el fútbol, ve el partido, disfrute y ya. No va a pelear como que es loco. O cuando el Real Madrid gana, le depositan a usted un poco ahí en la cuenta. No le depositan nada. Si el Madrid gana, usted sigue teniendo las mismas 2 coras en la bolsa. Y si pierde igual, ¿para qué va a andar viendo eso? Ahora no digo que es pecado. Si alguien lo quiere hacer para entretenerse, vea, listo, magnífico. Pero en Shabbat, aquellos que hemos santificado el Shabbat, profanar el Shabbat no se puede. Yo no puedo ver un partido de fútbol en Shabbat. No puedo pasar pegado de Facebook y viendo el celular todo en Shabbat. Porque el profeta Isaías dice, si guardaras el Shabbat para no profanarlo, no yendo en pos de tus propios deseos, de tus propios asuntos, entonces será tu delicia, porque estarás concentrado en el Eterno y el Eterno entonces tendrá un lugar para ti, Baruch Hashem. Y 1 Corintios 7 muestra lo que decimos, 7:11, 7:20 que leímos. Cada uno permanezca en el estado en que fue llamado. Nosotros tenemos que, el mundo cristiano tiene que hacer algunos cambios. Y de verdad, he llegado a la conclusión que ni siquiera son tan difíciles. Ni siquiera son tan difíciles. Por ejemplo, todo cristiano verdadero, supongan que ustedes tuvieran a un cristiano de verdad, un hombre que busca ser santo, y usted empieza a hacerle una entrevista. Hermano, ¿usted cree que un verdadero creyente no es pecado para él adulterar? ¿Qué le dirá a esa persona? Claro que sí. ¿Cree usted que el mandamiento no adulterarás está vigente? ¿Qué le dirían ellos? Sí. ¿El mandamiento no mentir está vigente? Sí. ¿El mandamiento... ¿Y usted cree que es bueno jurar en falso? No. ¿Usted cree que es bueno asesinar? No. Todos esos mandamientos están vigentes. O sea, ¿está vigente el mandamiento amarás a tu prójimo como a ti mismo? Sí, le diré. ¿Está vigente amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón? Sí. Todo lo que ellos le llaman la ley moral, así le llaman ellos, todos los mandamientos de la ley de Moisés, que son obviamente, inmediatamente, que tienen que ver con el trato con el prójimo, lo que un judío llamaría mishpatim, todo el mundo cristiano, verdadero cristiano, ¿verdad? No uno que solo dice ser, pero no es nada, sino un verdadero cristiano. Un hombre como John Wesley, por ejemplo, como Spurgeon, todos ellos dirán, no, todos esos mandamientos también. Ahora ellos dicen, la ley moral está vigente, pero la ley ritual, entre comillas, esa fue la que el Señor clavó en la cruz. Bueno, eso no es cierto. Y ellos dirán, pero usted me está diciendo que a mí Dios me obliga. No. ¿Estoy requerido de guardar todos esos mandamientos que Dios dio a Israel? No. Pero en lugar de decir la ley está abolida, el cambio que tiene que hacer es tan sencillo como, no, esos mandamientos están vigentes, pero son obligatorios únicamente a Israel. Tan fácil eso. Es tan fácil esto. Es un cambio de chip, de mindset, se dice en inglés, de cosmovisión.
Y bueno, ¿y esos mandamientos uno puede guardarlos si uno así desea? Claro que sí. Estás invitado a guardarlos lo más que puedas. Los apóstoles anticipaban que guardarías la fiesta de panes sin levadura. Y entonces uno judío, a pesar de que no, los apóstoles no estabas obligado a guardar todo esto, estás invitado a hacerlo, según tus alcances, tus fuerzas, según lo que tú puedas. Eso es de hecho lo que dice la Didache, un escrito muy temprano, que en su estrato original viene de los discípulos judíos de Yeshua, está en nuestro libro, y dice: en torno al yugo del Señor, que habla de la Torá, si podéis guardarlo todo, está muy bien, si no, hagan lo que puedan. Dice, ¿cuál es el consejo que les da cuál es el consejo que los discípulos judíos del primer siglo le dan a los no judíos con respecto a la alimentación? En torno a los alimentos, si podéis guardarlos, dice, en lo concerniente a la comida, tomen lo que puedan, pero sobre lo que tiene que ver con lo sacrificado a los ídolos, guardaos excesivamente. O sea, los discípulos dicen, si ustedes pudieran guardar todas las leyes dietéticas, toda la ley bíblica kosher, sería maravilloso. Pero si no, según lo que ustedes puedan. Alguien dice, bueno, entonces yo me di cuenta que el Eterno le prohibió a Israel comer cerdo. Bueno, entonces, en solidaridad con Israel y como una manera de disciplinarme espiritualmente, yo no comeré cerdo. No comeré lo que Hashem le ha prohibido al pueblo de Israel, yo tampoco. No comeré conejo, caballo, camello, cerdo, camarones, ostras. Y el Eterno te bendice por eso. Los rabinos dicen, si un no judío, toma sobre sí un mandamiento que el Eterno le dio a Israel, el Eterno le da recompensa a él. Así dice. A pesar, porque esta persona no está obligada, pero es como el voto de Nazareo, más o menos, ¿verdad? Nadie está obligado a ser nazareo, pero esta persona venía y se abstenía de ciertas cosas para acercarse más a Dios. Y era muy probable, fíjense, otra vez, era muy probable que los discípulos esperaban que los no judíos tuvieran la misma dieta que el pueblo judío. ¿Por qué? Porque si iban a convivir en las mesas, era sí, imagínense, en Corinto, por ejemplo. En Corinto hay mitad judíos y mitad no judíos. Y si iban a convivir, iban a compartir comida, lo más lógico es que los no judíos no comieran las cosas que no comían los creyentes judíos. Lógico. Lo que no comía Pablo, Apolos, Aquila y Priscila, que eran judíos. Ellos no iban a comer cerdo. Y entonces ellos esperaban también, anticipaban. Nunca lo mandaron, nunca dijeron, prohibido para todo gentil creyente comer cerdo. No hay un mandamiento así en los escritos apostólicos. Pero ellos muy probablemente lo esperaban. Era lógico. Si iban a convivir, era lógico que los no judíos iban a decir, bueno, yo no, para convivir con mi hermano, yo no voy a hacer tropiezo para él. Aplica la misma ley que Pablo dijo, si una persona ha tenido problemas, yo no voy a comer carne nunca más, no voy a comer vino. Yo no tengo ningún problema en tomarme una copa de vino, pero no todos los días, obviamente. No es que, de hecho, yo no aconsejo a todo creyente no tener bebidas alcohólicas en su casa, nunca, no las tengan, porque toda adicción comienza con un poquito más, y la única manera para crearte una adicción es tenerla a la mano. Entonces yo aconsejo no tener, a menos que tengas una, pero eso no es mandamiento, eso es consejo. Alguien puede decir, yo difiero, yo no, pero yo no tomo vino todos los días. Allá en las fiestas
tomo algún vino, o en Shabbat alguna vez. De hecho, la Torá dice que en las festividades tomarás vino. En Purim, Mardoqueo ordenó tomar vino dulce. Bueno, entonces algunas veces, o en alguna ocasión así, algún lugar donde han dado, por ejemplo, los hermanos de Atlanta me llevaron a un lugar kosher y me compraron un churrasco uruguayo llamado, estaba muy bueno. Y los hermanos dicen, ay hermano, no me hables, son las 1 de la tarde, y yo pues no. Bueno, y de tomar, no me gustaba nada de tomar, entonces pedí una copa de vino. Pero no es que yo paso tomando vino, dicho, hay que tener mucho cuidado. Los apóstoles una y otra vez dijeron, no dado a mucho vino, 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 no dado a mucho. Claro, Timoteo le dice, para tus dolores estomacales no tomas agua sino vino. Nadie puede agarrar ese verso bíblico. Yo, hermano, yo cumplo lo que el Señor le dijo a Timoteo, yo no tomo agua, solo vino. Nadie puede. Eso fue a Timoteo. Y era porque estaba mal del estómago y el vino asienta. Entonces, ahora, yo en la medida de lo si una persona ha tenido problemas de bebida, yo no tomo vino, una copa, nada, agua tomo, porque ¿qué pasa? Yo no tengo ningún problema, yo no tengo adicción, pero si yo vengo y agarro vino, a esa persona que ha pasado por una adicción, le puedo hacer tropiezo. Y luego le van a dar ganas y él no va a tener con una copa de vino. Va a ir a comprar, qué sé yo, y le voy a hacer tropiezo. Entonces, más o menos lo mismo debe haber aplicado. Los no judíos, al convivir con los judíos creyentes, tomaron más y más la dieta de ellos. Y toda aquella persona que guarda los mandamientos de Dios tiene recompensa. Eso es lo que el Salmo 19 dice. Nos vamos a terminar con eso. Lo que el salmista dice de la Torá. Entonces, si se fijan, el cambio que el cristianismo tiene que hacer en ese aspecto ni siquiera es tan grande. Es dejar de decir la ley está abolida y decir la ley está vigente, pero hay mandamientos para todo el mundo que el Señor espera que guardemos todos, y otros mandamientos solo son obligantes para el pueblo judío, y el que quiera entre nosotros guardarlo. Yo me pregunto, ¿es tan difícil eso? Yo no veo que sea tan difícil. No veo que sea tan difícil. Solo requiere ser fiel al texto bíblico. Decir, bueno, aquí está claro. Está claro en Hechos 21 que Pablo andaba ordenadamente guardando la ley. Está claro que los discípulos siguieron siendo judíos toda su vida y siguieron guardando. Salmo 19 dice el verso 7: la Torá de Hashem es perfecta, restaura el alma. El testimonio del Eterno es fiel, hace sabio al sencillo. Los mandamientos del Eterno son rectos, alegran el corazón. El precepto del Eterno es puro, alumbra los ojos. El temor del Eterno es limpio, permanece para siempre. Los juicios del Eterno son verdad, todos son justos. Más deseables son que el oro, y mucho más que oro más fino. Más dulces son que la miel que destila de los panales. Tu siervo es amonestado con ellas, y en guardarlas hay gran recompensa. En guardarlas hay gran recompensa. El Eterno recompensa la obediencia. Claro, ese no es nuestro único motivo para guardar los mandamientos, sino por amor a Dios, pero también eso. El Eterno recompensa la obediencia. Ahora, un creyente en Yeshua no es... El maestro nos enseñó que la justicia de un creyente tiene que ser más allá de los escribas y fariseos. No es guardar mecánicamente los mandamientos. En última instancia, el Eterno está más interesado no en qué tipo de acciones haces, sino en qué tipo de persona te conviertes. Y eso es más importante. Por eso los apóstoles, lo primerito que Pedro puso
añadir a la fe no fue conocimiento, sino virtud, excelencia moral, buscar, cambiar, tener sentimientos buenos, sentimientos apropiados para un hijo de Dios, tener virtudes que fluyen de una persona que ha querido encontrar a Dios y que vive renovando su mente, que no es perfecto, que tiene muchos errores, pero que le pide al Eterno todos los días: Dios, sé propicio a mi pecador, y todos los días dice estar perdido sin Dios y ser transformado por Él. Eso es lo que los apóstoles enseñaron. Todas las naciones deben de convertirse en discípulos de Yeshua, y el camino del discipulado incluye un anhelo de santidad. No hay discipulado sin querer aprender a guardar todas las cosas que Él nos ha mandado. Eso fue lo que dice la Gran Comisión, enseñándoles a guardar todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén.